Poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Son las 8:38 y está de regreso nuestro Rodrigo Bravo, descansado, con las pilas, pero ahí energizadas completamente y con harto tema para conversar. Mi querido Rodrigo, bienvenido de vuelta. Pucha que lo extrañamos. ¿Cómo estás? Bien, Juanma, yo al menos te he visto en la tele más que nunca con esta participación en el Festival de Viña y yo efectivamente bastante descansado en unas buenas vacaciones, así que a retomar lo que viene, porque se viene un marzo intenso, salimos del modo festival y esto ya, Juanma, prende en materia política con el cambio de mando y lo que significan los primeros días de José Antonio Kast. Partamos un poquito por el Festival de Viña, Juanma, tú que estuviste ahí, ¿qué te pareció Kramer? Fíjate que me reí mucho con el recuerdo de su imitación a los candidatos presidenciales. O sea, tuvo un momento, yo me reí harto, pero probablemente cuando uno está en el Quinta Vergara es distinto cuando uno lo ve en la tele. Pasa lo mismo con la música, que Sí. cuando uno escucha a los músicos allí, con el ambiente, la gente coreando, suena distinto como lo escucha uno en televisión, ¿no? Por lo tanto, yo al menos me reí mucho, pero me reí mucho especialmente con digamos, patita política, ¿no? Sí, Ahora, me pasó lo mismo. sí, el recuerdo de cómo imitó a los candidatos presidenciales es bien glorioso. O sea, de verdad que tiene momentos muy graciosos. Pero fíjate que no sé si me sorprendió, pero al menos a uno se le paran las antenas al ver cómo aparecen las pifias respecto a algunos personajes por parte del público. Eso mismo te iba a decir, porque efectivamente es uno de los momentos altos de Stefan Kramer. A mí en lo particular no me entretuvo, pero ese momento, claro, uno que se dedica a esto le Sí. llama absolutamente la atención. Y ahí hubo un momento, yo te diría, tenso, no sé si se escuchó bien allá desde la primera fila, Juanma, que es cuando menciona al presidente Boric en otra instancia, cuando menciona a Janet Jara. También se sintieron pifias, al menos en la televisión, bastante fuerte, a diferencia de José Antonio Kast, que si bien se escucharon algunas pifias, lo que más sonaba fuerte eran aplausos respecto al presidente electo y que asumen tan poquitos días más. El resto, algunos chistes bien... El que me llamó, el que me dio risa, es una ironía y es un chiste, para que no se enoje nadie, es cuando ironiza con la acusación de Alzheimer de Evelyn Matei. Y creo, Juanma, que la imitación del profesor Eduardo Artés es gloriosa, ¿no? Extraordinaria, extraordinaria. Pero y fíjate que igual la invitación de José Antonio Cast es buena. Mm, Cómo lleva al extremo la imitación de Johannes Kaiser también. sí. Pero la de Arte es la mejor lograda porque, bueno, Arte es más fácilmente imitable probablemente, pero además cuando uno mira la caracterización es bien notable. Ahora, José Antonio Cast recibió algunas pifias, pero el presidente Boric, cuando habla de Boric y imita a Boric, ahí la pifiadera fue bien persistente durante harto rato. Y el otro momento en el que se generan como el público se manifiesta es cuando él habla del tema de la migración, fíjate. Sí. Que va a ser uno de los grandes temas, Juanma, de estos días, ¿ah? Porque si bien lo que está centrado la noticia hoy día es la crisis internacional que está viviendo Chile de manera que sorprendió a la moneda con Estados Unidos y China, que también salió a defender la postura de eventualmente, porque esto no está cerrado, tener negocio en materia de telecomunicaciones con Chile. El seminario al cual va de José Antonio Kast el próximo 7-8 de marzo, tiene que ver en particular con medidas de seguridad y de migración. Están convocados una serie de líderes, digamos, de derecha de la región. No es una cumbre transversal, sino que va a reunir a los presidentes de El Salvador, de Bolivia, de Paraguay, entre otros, con el presidente José Antonio Kast presente. Y es la instancia, Juanma, no solo de hablar del tema Chile, que vamos a profundizar en eso, sino que de también intentar esta alianza conjunta que le ha costado a José Antonio Kast en materia internacional para intentar regular, medir o trabajar en conjunto con distintos aliados de Sudamérica. Bueno,
En Perú estamos acostumbrados a que ser presidente de Perú pareciera constitucionalmente estar obligatoriamente decidido a terminar el mandato antes de tiempo. Y ahí hay una oportunidad de José Antonio Kast, de con quien asuma finalmente en Perú, retomar este tema del corredor migratorio que tuvo un portazo por parte del expresidente de ese país. Así que el tema migratorio, Juanma, y de seguridad, como dices tú, es igual o tanto relevante, y eso es lo que le quiere sacar luz el gobierno electo de José Antonio Kast. Lo decía, lo mencionabas tú hace un rato, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano ayer, que esta es una instancia para ver propuestas, fórmulas, trabajo conjunto, entre otros, con el presidente, bueno, con los presidentes Javier Milei, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia y Nayib Bukele de El Salvador. Eh, eh, yo creo que lo que se nos viene por delante, porque claro, estamos en el paréntesis festivalero, como en las postrimerías de las vacaciones, estamos a 20, todavía queda una semana de febrero, ¿no? Si estamos a 23 de febrero, o sea, nos queda un poquito menos de una semana. Pero ya partiendo marzo se nos viene por delante, creo yo, un momento de mucha intensidad política. O sea, vamos, y ese tráfago no va a tener tregua y no va a tener descanso, porque es la instalación del gobierno. Muchos probablemente en la oposición van a estar mirando cualquier mínimo tropiezo o error que eventualmente cometa el nuevo gobierno, que probablemente puede ocurrirle, como le pasa por lo demás a todos los gobiernos, pero al mismo tiempo también, y donde probablemente van a estar puestos las mayores miradas, el foco de atención, Rodrigo, va a ser en la impronta que tenga el presidente Kast, que quizá va a quedar marcado desde el primer momento cuando veamos al presidente electo de corbata y el presidente saliente sin corbata, ¿no? Un presidente que va a vivir en la moneda, cuándo se cambia, cómo se cambia, en qué momento, etcétera, etcétera, cómo va a ser esa dinámica, a qué hora se levanta y a partir de qué hora empieza a trabajar, pero también las primeras medidas que tome, ¿no? Porque entiendo, Rodrigo, que además el presidente Kast, cuando asuma, se traslada a Santiago y lo primero que va a hacer es firmar varios decretos. Sí, va a empezar, y él lo dijo en un minuto, en una frase que fue un poco mal interpretada, que es esta necesidad que no es obligatoria de que todo pase por el Congreso. Es decir, hay muchas cosas que él puede decretar de inmediato y efectivamente hay demasiada expectativa respecto a lo que puede hacer ahí. Y volviendo a lo que decías tú en materia migratoria, si va a haber alguna posibilidad de ciertas cosas, manejarlas por decreto, y por supuesto que la mirada va a estar puesta en cualquier tropezón o error que pueda cometer el gobierno entrante. Y ahí volver un poquito a lo de Estados Unidos y China, porque hoy día está la oportunidad de conversar en la moneda chica, que no le gusta que uno lo diga así, en la OP, con Luis de Granch. El próximo ministro de Transporte tiene actividades en ese lugar, y vamos a ver un poco ahí si se define una postura por parte del gobierno entrante, si asumen esta lectura que hacen varios, entre otros Ignacio Walker, con quien conversabas hace un rato, que esta es una señal y un rayado de cancha para José Antonio Kast, además de las medidas que se tomaron contra autoridades chilenas de quitarles la visa, entre otros al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Pero, es decir, también hoy día va a entrar un presidente, José Antonio Kast, y cómo va a actuar respecto al diálogo con China y Estados Unidos. Ese es un tema que, si bien puede que uno diga o haya visiones contrapuestas de que efectivamente es una señal para José Antonio Kast, de todas maneras la postura que fije en materia internacional va a ser muy relevante. Bueno, y entre otras cosas, Juanma, se espera, se trabaja, se negocia por estas horas para que tenga la bilateral con Donald Trump, y hay quienes le exigen desde Chile que sea el momento que le declare explícitamente la independencia que tiene nuestro país, no solo en materia económica de negocios internacionales, sino que en todo aspecto que no sea controlada, entre otros, por Estados Unidos con alza de aranceles o con medidas como la que ocurrió en este caso a raíz de este cable de telecomunicaciones que vendría desde Hong Kong hasta Valparaíso. Es un tema que va a costar, yo creo que este gobierno en las postrimerías, así como ya en los descuentos, se le hace bien difícil explicar, porque yo sé que la respuesta de la Cancillería es salir a cuestionar la determinación del gobierno norteamericano de marcar el punto de independencia respecto a nuestro país. Para Chile es complejo porque además tenemos una relación comercial con China mucho más relevante que la que tenemos hoy día con Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay algo que probablemente hoy día, vamos a ver si lo logra despejar, tiendo a pensar que va a ser un poco difícil para el canciller, y es que efectivamente todo lo que los que han reporteado este tema te indican es que el mismo canciller no estaba tan convencido de este proyecto, ese cable submarino que conectara Valparaíso con Hong Kong.
Sí, y así lo explicitó la vocera de gobierno también, a diferencia del subsecretario Cristian Araya, ¿no? Cristian es el nombre, militante del Partido Comunista, que manifestó que estas cosas estaban avanzadas, pero la vocera de gobierno cuando se refirió al tema dijo algo distinto, que esto estaba, que es lo que entendemos y lo que dijo Juan Carlos Muñoz, también el ministro de Transporte, que está en pañales todavía, que está la posibilidad de concretarlo y que básicamente lo que sí está sobre la mesa es el acuerdo que hay con Google para materias similares a lo que se está realizando con China. Entonces, hoy día va a ser un día bien relevante porque también hay vocería, como todos los lunes, de Camila Vallejo, y vamos a ver si la postura de la moneda cambió en algo y está en sintonía entre todas las autoridades o no. Y vamos a ver también si es que la actual moneda de Gabriel Boric endurece el tono o le exige o le pide a José Antonio Kast que tome un protagonismo en materia de independencia de lo que ocurre con nuestro país. Vamos a ver a Luis de Granche, les decía hace poquitos minutos, en actividades en la oficina del presidente electo, y también está la convocatoria a una pauta de prensa del embajador de Estados Unidos en Chile. Es decir, va a ser quizás, después del Festival de Viña, Juanma, lo más vistoso, lo más noticioso que vamos a vivir hoy día. Sí, pues yo creo que como que le compite, ¿eh? Siempre es interesante ver cómo la realidad festivalera entra en la batalla, digamos, por el titular principal respecto de la crónica del día. ¿Cuál es el titular de Viña, dices tú, de anoche? Que Crame gustó pero no encantó, si tuviera que titularlo de alguna manera. Mira, y Gloria Estefan, tremendo show, ¿no? No, a ver si en un par de minutos, porque vamos a escuchar una canción de él, pero que Mateo Bocelli derribó el mito del Nepo Baby, como algunos decían, ¿no? Que era como, porque es el hijo de él, porque es bonito, y por eso lo trajeron, porque tiene popularidad, pero demostró un talento arriba del escenario impactante. Sí, pero ahí te voy a contar un par de minutos más cuando nos vayamos a la pausa. Oye, Rodrigo, ¿alguna otra cosa que haya que mirar, que estemos atentos a la semana? Bueno, tú mañana vas a estar sentado aquí conmigo en este... Hoy día, esta noche. Sí, mañana en Viña, sí. Mañana en Viña vamos a estar haciendo comentarios juntos aquí en este estupendo spot que tengo, porque tú puedes ver que, para los que no están viendo por el streaming, se ve increíble, ¿no? Y ese que está súper nublado, pero se ve bonito el mar, ¿no? No, se ve precioso. Qué ganas de estar ahí, Juanma. Igual estuve un rato, así que no me puedo quejar. Oye, Rodrigo, pero te decía, ¿alguna otra cosa que haya que mirar durante la semana? Hoy día se revisa el desafuero del diputado Joaquín Lavín, sí, en la Corte Suprema. Claro, eso va a marcar la pauta durante el día. Sí, también va a ser un tema a ponerle ojo, porque después de la definición de la Corte de Apelaciones, ya vamos a ver lo que dice la Corte Suprema respecto a esta medida, que puede implicar que la Fiscalía avance en medidas cautelares y de investigación, eventuales condenas contra este diputado. Entonces vamos a ver qué ocurre en esa materia, pero también mucho ojo en cómo se prepara este viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos. Y si comenzamos a saber lo que decías tú, esta posibilidad de algunos decretos, si es que logramos tener en el reporteo algo de información de lo que se viene para ese 11 de marzo. Y una última cosa, hoy día recordemos que Chile es partícipe del inicio de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, el COP4, el Acuerdo de Escazú, que es este encuentro regional que es bastante clave para discutir la protección de defensoras ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, que a Donald Trump no le gusta nada, digamos. Así que... También una señal ahí. Chile llega a participar justo en ese momento. Sí. Ya. ¿Te quedas para el último bloque de esta parte? ¿Ya? ¿Te parece? Sí, pues por supuesto. Ya, 8:51 minutos.